Vamos a hablar de los delitos contra la administración pública, sobre todo los aspectos más básicos, los aspectos que más necesaria atención requiere por, digamos, los habituales problemas frente al análisis, sobre todo de la tipicidad y de la antijuridicidad. Entonces, frente a estos delitos, vamos a decir cosas muy básicas, pero con la idea de que sirva un poco esta presentación de introducción a lo que, a este universo de delitos que muchas veces pasan muy de largo en el imaginario y en las mismas autoridades judiciales frente a conductas que pudieran tener relevancia jurídica, no se abordan estas discusiones y en otros casos pasa lo contrario, y es que se sobreestima la posible lesividad de este tipo de delitos. Aquí en esta imagen que están viendo, simplemente es para recordar una diferencia importante y es frente al principio de prohibición de doble incriminación, que muchas veces se tiende a pensar que la persecución penal, la disciplinaria y la fiscal, que podrían basarse en los mismos hechos, necesariamente dependerían una de la otra. Y aquí esto es importante decir, no necesariamente dependerían una de la otra, porque son, digamos, sistemas en los que se valora la responsabilidad penal con finalidades, perdón, la responsabilidad de un sujeto con finalidades muy diferentes. Los fines de la pena son muy distintos a los fines de la sanción disciplinaria y muy distintos a los fines del proceso de responsabilidad fiscal. Simplemente digamos, el proceso penal tiene como finalidades las del artículo 4 del Código Penal, la prevención general, la prevención especial, etcétera. Pero digamos que una vez hecho todo ese análisis sobre los fines de la pena, tiene un fin de utilidad social un poco referido a la prevención, atado a la necesaria también protección del procesado. Y esos fines están un poco atados con otros principios del derecho penal, mínima intervención, última ratio, esa mínima intervención, última ratio y sobre todo fragmentariedad y relevancia nos conducen a lo siguiente. No todo comportamiento se debe castigar, no todo comportamiento que ofende a la sociedad, sino solo aquellos comportamientos que sean los más graves y los que atenten de manera más grave contra los intereses sociales. Y eso nos lleva al concepto de bien jurídico, lo que significa que en materia penal el concepto de bien jurídico es casi que lo que legitima la intervención penal. Mientras que en el derecho disciplinario no pasa de esa manera. En el derecho disciplinario, lo que más habilita el análisis jurídico es la finalidad de la función pública, el cumplimiento, la materialización de los principios que rigen la función pública. De tal manera que esos principios están un poco orientados a la correcta conducta del funcionario. Tanto así como que podemos decir la ética es un elemento, digamos, susceptible de ser analizado en el campo disciplinario, más no en lo penal, porque en lo penal a las personas lo que se les, digamos, analiza es el sobrepasar la libertad, y fíjense ustedes que la tipicidad penal de alguna manera se orienta a garantizar la libertad de las personas, mientras que la tipicidad disciplinaria se orienta más es a orientar el comportamiento y los deberes de los funcionarios. Es por eso que establecer diferencias claras entre el derecho penal y el disciplinario nos permite analizar todas las categorías de imputación de ambos escenarios. Digámoslo de entrada, en el derecho penal se debe lesionar el interés jurídico o poner en peligro para estimar que se ha realizado la antijuridicidad penal, mientras que en la disciplinaria no es indispensable que se afecte la función pública. Basta en muchas ocasiones con que el autor se aparte de los principios éticos que orientan esa función pública, y no es necesario que se afecte, digamos, de manera concreta un interés concreto de la administración pública. Basta con que simplemente se
afecten esos principios orientadores de la conducta. Entonces, los fines de la pena, de la sanción penal, tienen, digamos, un componente más preventivo, algo retributivo, mientras que los de la sanción disciplinaria tienen unos componentes no tanto preventivos, sino sobre todo correctivos. Lo que buscan es encaminar o reorientar el comportamiento de los funcionarios hacia los fines de la administración pública. Y un poco por razones básicas, como ya lo hemos visto, es que en lo penal lo que se castiga es haberse apartado de la libertad, es haber traspasado los linderos de lo prohibido. Mientras que en el ámbito disciplinario lo que se castiga es, digamos, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los mismos, y en tal medida, mientras que en el penal se analiza el comportamiento de ciudadanos libres, en el disciplinario lo que se analiza es el comportamiento de funcionarios o de personas que tienen una sujeción, y así le llama esa área del derecho, una especial sujeción con la administración pública. Así que los criterios de imputación en el derecho disciplinario son más flexibles. La tipicidad en materia penal es rígida. Recuerden ustedes que en penal tenemos un principio de estricta tipicidad. La norma debe ser tan clara como se pueda en materia penal. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de la libertad de las personas. Yo debo tener claro lo que no puedo hacer para así saber qué puedo hacer. Mientras que en el derecho disciplinario no se está regulando el ámbito de la libertad de las personas, sino su ámbito de función, su ámbito de sujeción al Estado. Y es por eso que ahí la tipicidad no tiene que ser tan estricta. Debe tratar de serlo, pero no tiene esas mismas cargas o esa misma rigurosidad de la tipicidad penal, porque en materia disciplinaria, básicamente, al estar referida a funciones, puede tener ciertos componentes de flexibilidad. Me explico. Mientras que en materia penal no pudiera haber un tipo penal que diga el que irrespetare a otro, porque qué diablos es irrespetar, entonces allí podríamos decir una norma de esas incumpliría con la estricta tipicidad. Mientras que en materia disciplinaria, cuando decimos el funcionario público que con ocasión de sus funciones falte al respeto a otro con quien tenga vínculos relacionados con el servicio, incurrir en una falta. Fíjense que en ese otro ámbito, ya nosotros ese concepto de irrespeto lo podemos interpretar de una manera armónica con base en esas finalidades o ese contexto de función en el que está involucrado el derecho disciplinario. Así que al tener fines diferentes, el uno afecta la libertad y el otro afecta, digamos, la relación con el servicio, pueden coexistir perfectamente ambos tipos de ámbitos de la responsabilidad sin que del uno dependa el otro. Así que a una persona, a este sujeto que le está dando una bofetada a este otro, ese otro es un concejal, así que pues ahí hay un problema y es que pudiéramos decir en materia penal, ese es un delito de violencia contra servidor público, podría ser. Pero supongamos que no es un concejal, sino que es otro ciudadano común y corriente. Podemos decir que este señor que le está dando la cachetada por ser alcalde está, digamos, haciendo un comportamiento disciplinariamente indebido. Eso es claro. Y este otro sujeto que recibe la bofetada puede que al final se dé la mano con el alcalde, lo perdone, no se le reciba como satisfacción, digamos, una ancheta o unas disculpas públicas. Si este sujeto recibe las disculpas, pues básicamente no hay un interés penal para proteger ahí. En cambio, sí, por más que reciba las disculpas en materia disciplinaria, ahí sí, nada de ello, ni pedir disculpas, ni reparar a la víctima, eliminaría la responsabilidad disciplinaria, porque fíjense que lo que protege el derecho disciplinario no es el interés jurídico, sino el haberse apartado de esos principios que orientaban esa función pública. No estoy diciendo que esa bofetada sea una falta disciplinaria de entrada. Puede que tenga alguna explicación para ello, puede que argumente legítima defensa. Aquí simplemente estamos hablando por encima, por encima. Y en el ámbito fiscal, este es un ámbito, pues, digamos, más bien poco explorado, que tiene que ver más que con una sanción,
con la reparación del patrimonio que se ha perdido. Digamos que la responsabilidad fiscal lo que busca no es castigo, lo que busca no es sanción, sino que lo que busca es restitución de un daño, y por ello, si no hay daño fiscal, luego ni siquiera hay imputación en el proceso de responsabilidad penal fiscal. Lo primero que se mira es si hay un daño, y luego si se advierte que lo hay, entonces el proceso de responsabilidad fiscal, por ejemplo, si el autor del daño repara, es decir, paga, ahí se acaba el proceso, porque lo que le interesa a la responsabilidad fiscal es el dinero, es el patrimonio público. Bien, en el ámbito disciplinario ya dijimos, usted puede retractarse, no pasa nada. Usted puede pedir disculpas, lo sancionan igual, porque allí lo que interesa es el haberse apartado de la función pública, y lo que interesa es corregir en buena medida sobre la base de lo ocurrido. Y en ese escenario la responsabilidad disciplinaria, para no extenderme mucho, habría que decir, el proceso disciplinario permite la prueba de oficio, por ejemplo, porque lo que se busca allí es hallar la verdad, porque con base en ese hecho es que se debe buscar la corrección que persigue el derecho disciplinario, mientras que, por ejemplo, el proceso penal tiene otras finalidades un poco más utilitaristas, donde los que son parte pueden inclusive disponer de la pretensión que tienen. La fiscalía y la defensa pueden negociar pruebas, pueden negociar o acordar hechos, pueden preacordar la misma pena, pueden hacer un montón de acuerdos, porque entendemos que lo penal busca, digamos, un fin de utilidad que se puede transar, mientras que en el derecho disciplinario no. El derecho disciplinario, allí no es negociable la sanción disciplinaria, allí no es negociable básicamente ningún componente de esa responsabilidad. Bien, vamos entonces, ya hechas estas precisiones previas, a hablar sobre lo que protege estos delitos contra la administración pública. Ese es un concepto macro, la administración pública. Realmente decir que eso es un bien jurídico es muy complejo, porque la administración pública la compone un montón de cosas. Y para serles muy sincero, creo yo que lo que hace la doctrina y la jurisprudencia es inventarse o depurar conceptos que le permitan al legislador o que le facilite la legitimación de los tipos penales. Entonces, si por ejemplo hay un delito que diga interés indebido en la celebración de contratos, ahí lo que se castiga no es que yo entregue un contrato y que por entregar mal un contrato en el que se va a beneficiar un amigo mío, ahí se pierda plata, sino que lo que se afecta ahí, digamos, es la imparcialidad en mi decisión, o lo que se afecta es mi ética. Entonces, la doctrina dirá, parte de la administración pública es la ética en las decisiones. Entonces uno dice, ¿y de cuándo la ética es un bien jurídico, por ejemplo? Y es ahí donde yo creo que es bueno que nosotros hagamos, pues, por lo menos dejar planteada alguna posibilidad de cuestionamiento, muchas veces a lo que hace la doctrina, muchas veces a lo que hace la jurisprudencia, y es que cuando no encuentra un bien jurídico, pues lo construye simplemente por darle legitimidad a lo que ha hecho el legislador, porque pudiera ser que en muchos casos estos delitos ni siquiera lesionen ningún bien jurídico. ¿Cuáles son esos componentes que habitualmente encuentra uno en la doctrina que integran ese macroconcepto de administración pública? Uno, el patrimonio estatal. Frente a ello, pues sí creo que mal haría yo en decir, ese no sería un interés jurídicamente protegible, pues si es protegible el patrimonio privado, pues con mayor razón deberá serlo el público. Luego, otro bien jurídico, o por lo menos componente de administración pública, es la destinación adecuada del presupuesto. Claro, hay presupuestos que tienen que ser invertidos de cierta manera, de que si se invierten de otra, pues a pesar de no perderse el patrimonio, darían lugar a una afectación a ese interés. Imparcialidad en la función pública. Este es un tema, digamos, que tiene que ver con que no haya motivos ajenos a la función pública para una toma de decisión. Así la decisión sea correcta. Por ejemplo, en un caso en el que yo recibo dinero para realizar una actividad propia de mi función. A mí me pagan, por ejemplo, o me dan un incentivo para que yo trabaje. Pues yo realmente estoy haciendo mi función, estoy haciéndolo como lo debo hacer, pero no tengo que tener ninguna motivación ajena al propio ejercicio de la función, y por ello fíjense
tienen estos componentes de imparcialidad y de ética, tienen algún rol importante en estos componentes. Ética en la función pública, legalidad en los procesos administrativos y en la contratación. Fíjense que cuando decimos legalidad no estamos diciendo que las decisiones de la administración pública deban ser decisiones que afecten intereses públicos. Basta con que estén mal tomadas desde el punto de vista de la legalidad para considerar que se afecta el interés de la administración pública. Porque puede que yo haga un contrato ilegal y ese contrato ilegal yo se lo haya entregado al mejor de todos los contratistas. Ese contrato ilegal puede que se haya ejecutado bien, que no se haya perdido un peso, pero fue ilegal. Entonces, la simple legalidad, así no se afecte otro interés, es de por sí un componente de esa administración pública. Y en últimas dice libre determinación de los empleados públicos, es decir, que no haya injerencias relacionadas con coacciones o con utilidad que predispongan o mejor que condicionen las decisiones del servidor público. Una precisión previa sobre la simple actividad y resultado en estos delitos. Y es que habitualmente estos delitos son generalmente de simple actividad, o mejor, no son de lesión, sino de peligro. Es decir, que lo que se castiga casi que es realizar un comportamiento incorrecto desde la perspectiva de estos componentes de la administración pública, sin que se deba siempre verificar una concreta lesión de la administración pública. En este ejemplo, donde el jefe Gorgori le dice a Homero que si podría llamar a don Soborno, en ese famoso capítulo donde el policía creo que le debe cerrar ese negocio, y le dice, bueno, pero podríamos llamar a don Soborno y resolverlo de una manera más amistosa. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque resulta que Homero no lo entiende. Homero, muy tarado, dice, venga, pero es que yo no conozco a don Soborno, no sé quién es ese señor. Y podemos decir de entrada, pues, si este señor no entendió lo que le estaban proponiendo, finalmente el policía cierra el negocio porque el otro señor muy tarado no entendió lo que le quería decir el policía. Entonces, alguien podría decir, pues que finalmente el policía cumplió el deber, cerró el negocio porque era su trabajo. Pero fíjense que en todo caso, sin que se haya afectado el interés público representado en la función concreta de cerrar el negocio, el simple hecho de haberle pedido una utilidad a cambio de no cerrarlo, ya ese simple comportamiento lo podemos estimar como ofensivo de los intereses de la administración pública. Así la finalidad no se haya materializado. Es lo que quería yo llamar la atención frente a ello. Bien, ¿qué delitos trae el Código Penal frente a la administración pública? Aquí simplemente los vamos a mencionar. Vamos a hablar un poco de algunos de ellos. Peculado, concusión, cohecho, celebración de contratos, tráfico de influencia, usurpación de abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, prevaricación, utilización de asuntos sometidos a reserva y utilización indebida de información oficial. A ver, no vamos a hablar de todos ellos, simplemente vamos a hablar de los más habituales o de los que mayor, digamos, importancia jurídico-penal o académica puedan tener. Vamos a hablar de algunas generalidades sobre estos delitos, mayoritariamente de sujeto activo calificado, es decir, se debe ser funcionario público. Ya hemos dicho, ser funcionario público es condición necesaria para la tipicidad, es decir, que son delitos especiales porque requieren sujeto activo cualificado, y es allí donde pudieran darse muchos de los problemas en torno a la figura del interviniente. Delitos mayoritariamente culposos. Realmente no, creo que allí hay una imprecisión en la presentación. Decir que son mayoritariamente culposos, pues es un pequeño, comillas, atrevimiento, porque no me he puesto a hacer la cuenta de si son la mayoría o no los culposos, pero sí hay delitos culposos como el peculado, que no lo tiene, por ejemplo, el hurto. El hurto, que vendría siendo la versión privada del peculado, no tiene modalidad culposa, mientras que el peculado sí lo tiene. Delitos que tienen, bueno, aquí entre la diferencia de lo culpable como cláusula general del derecho penal, pues básicamente hacer la precisión, que esto es de la parte general, que si el delito no tiene la expresa mención de la modalidad culposa, no se puede castigar en esa modalidad. Yo puedo hacer un abuso de autoridad culposo,
porque por creer que tenía alguna función la ejerzo sin tenerla, y en ese caso podríamos decir no habría delito al no tener la modalidad culposa, esa tipicidad concreta. En el tema de la omisión y de la omisión impropia, sobre todo, bastaría con que analicemos si el delito tiene o no la posibilidad de configurarse a partir del resultado típico o de la consumación separable de la ejecución, pero aquí vamos a ver ciertas particularidades, y es que la omisión ya está expresamente consagrada como típica, así que no tenemos que hacer esa construcción de la figura de posición de garante, porque fíjense, es que el servidor público ya tiene la posición de garante por ser servidor público en el contexto de estos delitos. No tenemos que construir una figura de posición de garante porque el servidor público que, por ejemplo, en el peculado por omisión permita que se destruya el patrimonio público, pues ahí ya está clara la omisión y digamos que en rigor no deberíamos decir que es una omisión impropia porque no tenemos que construir, digamos, la figura o la equivalencia de la comisión por omisión a la de la acción. Ya la misma norma nos dice cuándo se daría esa omisión, como lo veremos en un par de ejemplos más adelante. Empecemos a hablar del peculado. Dice peculado por apropiación. ¿Y por qué por apropiación? Pues porque también existe otro peculado que se llama por uso y otro que se llama por aplicación o destinación oficial diferente. Apropiación. ¿En qué consiste el peculado por apropiación? Resumamos, el servidor público tiene que tener esa cualidad, tiene que ser sujeto activo, un servidor público, o reunir las condiciones del sujeto activo que nos trae la parte general, que ya eso, digamos, es un poco materia de la parte general, sobre todo con el problema de la figura del interviniente. Entonces, sujeto activo cualificado, quien tiene a su cargo, ojo, la custodia de ese patrimonio público. Y eso es lo que hace especialmente relevante al delito de peculado, que el sujeto activo tiene frente al patrimonio una relación de protección, una especie de posición de garante frente a ese concreto patrimonio. Así que no todo servidor público que se apropie de patrimonio público hace peculado. Debe ser un patrimonio público que se le haya encomendado la protección jurídica. Ojo, no es una protección física. No es que entonces usted por ser el alcalde, no, mejor, usted por ser el vigilante, trabajador oficial de la alcaldía de tal municipio, usted es el que responde por el parque automotor porque es el vigilante, pues, y en todo caso, quien no tenga la relación directa con el patrimonio, una relación física, no responde, no, las relaciones funcionales de protección es porque está a cargo de su administración ese patrimonio y decida apropiárselo o decida permitir la apropiación. Dice el servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero, no es que se lo apropie para sí necesariamente. De bienes del Estado, empresas industriales que éste tenga parte, de bienes para fiscales o de bienes particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 6 a 15 años. Toda esa, digamos, extensión que trae la norma es por justamente la estricta tipicidad. No solamente habla de patrimonio de entidades públicas, sino de otra clase de entidades que tienen relación directa con el interés público, la administración pública. Dice el segundo inciso, si lo apropiado supera tal cuantía, la pena es de tanto. Luego dice, si es de tal cuantía, será de tanto. Digamos, eso es secundario. Lo interesante acá entonces es que debe ser en razón de las funciones que el servidor público o el sujeto activo tenga ese deber de custodia, protección de ese patrimonio y entonces haya decidido de manera dolosa, este es el peculado doloso, apropiarse del mismo. Por uso, fíjense que el anterior es un peculado por apropiación, necesitamos una consumación de esa tipicidad y podemos equipararla a la del hurto. Consumación entonces que no solamente va por cuenta de la desapropiación del sujeto pasivo, sino también de la apropiación, o mejor, del apoderamiento, que tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto activo pueda disponer de ese patrimonio. En ese sentido, podemos equiparar un poco ciertos elementos a los del hurto, es decir, lo mismo la posibilidad de la tentativa, es un delito de resultado, y en tal virtud también
los componentes del dolo eventual, por ejemplo. Peculado por uso. Fíjense que peculado se refiere al patrimonio público. El componente que se afecta es el patrimonio dentro de todos estos componentes que hablábamos de la administración pública. Dice el servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado, de instituciones en que este tenga parte, y ahí viene puesto la carreta o de tales entidades. Fíjense que la pena es bajita porque se considera que es un delito de menor lesividad frente al patrimonio que el peculado. Por apropiación. Por uso, yo tengo que tener a cargo los mismos elementos. Sujeto activo cualificado tiene que tener un patrimonio que se le ha encomendado a él y esos bienes, dice, bienes del Estado, de empresas, instituciones que tenga parte o particulares, cuya tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. Ejemplos de esto, pues, al igual que en el peculado por apropiación, patrimonio que tenga que, digamos, administrar, por ejemplo, pero no siempre es que lo deba administrar. Aquí básicamente dice la tenencia del patrimonio no necesariamente es para su administración. Les pongo un ejemplo. Me asignan a mí un vehículo para mi transporte en virtud de que soy funcionario público. En esa medida yo no es que tenga la capacidad de, por ejemplo, vender el vehículo, de hacer lo que quiera con el vehículo, solamente lo puedo usar, ¿sí? Y es en esa medida que uno dice, bueno, el uso indebido es darle otra, poner en funcionamiento ese patrimonio de manera distinta al esencial o para el cual se me fue puesto bajo mi custodia. Y es aquí donde digamos que los problemas habituales no se resuelven en sede de tipicidad, porque creo que la norma es relativamente clara. No se requiere un resultado típico. Fíjense que aquí no dice que se tenga que dañar el patrimonio, que se tenga que, digamos, desgastar, sufrir algún tipo de merma en sus funciones, sino que basta el mero uso indebido. Entonces uno diría, pero entonces, ¿cómo? Si yo, por ejemplo, en un vehículo oficial decido ir a hacer una vuelta personal, ya estoy haciendo un peculado. O si yo en la impresora de la oficina, que es una oficina pública, imprimo mi cédula ampliada al 150 para hacer una vuelta personal, estoy haciendo un peculado por uso. Desde el punto de vista de la mera formalidad de la tipicidad, pareciera que sí. Pero entonces es en estos casos en donde toca hacer un análisis acerca de la relevancia jurídico-penal del comportamiento, porque tampoco, digamos, las normas penales, y aun cuando se trate de proteger los intereses públicos, pues van a amparar cualquier tipo de comportamiento que no sea jurídicamente relevante en orden a su antijuridicidad. Entonces pensaría yo, y también lo encontramos en algunas propuestas, digamos, dogmáticas, que para que se estime consumado este delito, no basta con que la cosa simplemente se le haya dado un uso, digamos, mínimo, irrelevante, o que no sea capaz de sustraer el objeto de la finalidad para la que fue concebido. Debe tratarse de un uso, digamos, dolosa, indiscriminadamente capaz de alterar en alguna medida la finalidad para la cual fue diseñado o entregado el bien, y debe tener cierta relevancia jurídico-penal. Entonces yo concluiría diciendo que en el peculado por uso, básicamente bajo muchas circunstancias en las que pudiéramos estimar como tolerables ciertos usos, digamos, no oficiales de instrumentos públicos por parte de quienes los custodian, creo que allí el discernimiento sobre la relevancia jurídico-penal tiene que pasar necesariamente por el análisis de la relevancia en clave de el riesgo para los bienes públicos, en clave de riesgo, qué tanto se pudieron haber puesto en riesgo y qué tan relevante fue ese riesgo en que se puso, digamos, la integridad de esos bienes o la finalidad para la cual estaban diseñados. Vamos a ver, peculado por aplicación oficial diferente. Cuando decíamos al comienzo que la destinación del patrimonio era otro componente de la función pública o de la administración pública mejor, aquí estamos, digamos, poniendo un ejemplo de cómo se afectaría ese interés.
servidor público que dé a bienes del Estado, empresas, instituciones que aplicación oficial diferente de aquella a la que están destinados o comprometa sumas superiores a las fijas en el presupuesto, las invierta o utilice en forma no prevista en este, en perjuicio de la, ojo a esto que esto es importante, en perjuicio de la inversión social o de salarios o prestaciones de los servidores incurre en prisión de tanto a tanto. ¿Qué significa esto? El patrimonio no se pierde porque se está destinando a el interés público también, solo que se está cambiando una prioridad por otra. Aquí lo que se castiga básicamente es el uso no prioritario de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la norma hace una especie de presunción de entrada y es la siguiente. Es prioritaria la inversión social y es prioritario el sueldo de los trabajadores. Así que puede que un alcalde haga un servidor público o el administrador de una entidad pública haga un traslado presupuestal de un lado a otro, que haga un compromiso presupuestal por encima de las capacidades y luego cuadre caja. Y eso en sí mismo, digamos que sería una irregularidad, digamos, administrativa, pudiera dar lugar, por ejemplo, a una sanción disciplinaria, pero para que sea delito debió haber puesto en compromiso, como lo dice acá, un perjuicio para la inversión social o los salarios de los trabajadores. La pregunta aquí es, ¿y qué es una inversión social? Porque hay criterios amplios y criterios restringidos de inversión social. Un criterio amplio diría, inversión social es cualquier cosa, porque, por ejemplo, hacer una carretera impacta positivamente a la sociedad y sobre todo a los campesinos o a los pobres, y eso lo haría inversión social. Otros dirían, no, inversión social es únicamente lo que se refiere a la satisfacción directa de derechos fundamentales como salud, educación y trabajo. De alguna manera, fíjense que este sería un problema que la verdad yo no he visto que tenga una línea definitoria clara y por eso ese sería uno de los principales problemas en torno al peculado por aplicación oficial diferente. Y quizás esa sea una de las razones por las que uno no vea que el Estado se preocupe mucho por perseguir estos delitos. Quizás lo ve como un tema difícil de asir o difícil de darle contornos a qué es el perjuicio para la inversión social. Pero fíjense que en todo caso aquí lo que se castiga es básicamente la afectación de una prioridad. A veces he notado yo que en algunos delitos, la existencia de esta clase de delitos imposibilita mucho ciertas decisiones de gobernantes, porque esto hay que verlo desde todos los ámbitos. Hay gobernantes que les da físico miedo hacer traslados presupuestales en situaciones de emergencias. Hay gobernantes que, por ejemplo, ahorita en la época de la pandemia, han tenido todo el miedo del mundo para, por ejemplo, quitar presupuesto de unos ítems del presupuesto público para trasladarlos a otros o para atender a una contingencia específica. Y creo yo que, a ver, aquí es importante siempre recordar que el Código Penal tiene una parte general y que en esa parte general hay unas circunstancias o causales de ausencia de responsabilidad penal, donde, por ejemplo, el estado de necesidad es una de ellas. Así que si por alguna razón se afecta una inversión social por razones, digamos, de la protección de otro bien jurídico frente a un peligro actual o inminente, allí, en mi opinión, no debemos hablar de ninguna clase de estos delitos, porque fíjense que el estado de necesidad aplica no solamente para los delitos clásicos o para los delitos, digamos, comunes, sino también para esta clase de delitos. Entonces, quería llamar la atención frente a ese tema. Peculado culposo, lo que les decía al comienzo. El peculado tiene la modalidad culposa, quizás por considerarse que el peculado tiene una connotación o una importancia superior a la del hurto. Entonces, quizás el legislador consideró el hurto, castigarlo como culposo sería una, digamos, intensificación de la respuesta punitiva, porque el patrimonio privado quizás no amerite esa clase de protección reforzada, pero el público sí. Como quien dice, el que se metió a la administración pública debe tener en cuenta que sus deberes, digamos, de protección son significativamente más cualificados y de un interés social más relevante que la protección de los intereses privados. Y el peculado culposo básicamente dice, el servidor público que respecto a bienes del Estado, empresas en que tenga parte o por culpa del lugar, ojo, por culpa, o sea, imprudencia, a que se extravíen, pierdan, dañen,
incurrir en prisión de tanto a tanto. Y ojo a eso, extravíen, pierdan o dañen. Es decir, no significa que, fíjense que en el hurto o en el peculado doloso hay un elemento definitorio de la tipicidad y es la finalidad de aprovechamiento. Mientras que acá en el peculado culposo no importa si alguien tuvo un beneficio por la pérdida del patrimonio público. Basta con que el servidor público permita que se dañe, se destruya, inhabilite la función de la cosa o del patrimonio para que se estime como culposo el peculado. A ver, debe haber, eso sí, una imprudencia, es decir, ese daño debe haber sido evitable, debe haber habido una vulneración al deber de cuidado. Y ustedes dirán, pues eso pasa todo el tiempo. Fíjense que los bienes incautados por el Estado frente a las actividades delincuenciales, todo el tiempo se pierden esos bienes, se dañan, se deterioran, y nunca nadie le para bolas hacia el peculado culposo, y estoy de acuerdo, nunca nadie prioriza estas cosas, porque en los delitos generalmente, digamos de élite o de cuello blanco, o de sujeto activo especialmente relevante socialmente, pues hay menos prioridad en la política criminal. Y eso hace que nosotros no estudiemos con suficiencia esta clase de criminalidad, pero tampoco estoy diciendo que siempre que haya un deterioro del patrimonio público hay delito. Tiene que necesariamente estimarse si era evitable y era exigible la evitación de ese daño, así que este peculado culposo, como ven, es un delito de resultado, porque tiene que haber un extravío, pérdida o daño, no basta con una mera merma de la cosa, sino que debe haber un daño de la cosa, un extravío de la misma, e insisto, no se requiere que haya una utilidad para alguien, porque si hay una utilidad para alguien y se dio lugar a la pérdida de la cosa, el peculado ya no será culposo, sino doloso. Omisión de agente retenedor o recaudador. Este delito no vamos a decir mayor cosa. Este es un delito complejo desde el punto de vista del tema de la figura de, bueno, desde el punto de vista del dolo, básicamente el que dice el agente retenedor o autorretenedor no consigne las sumas por concepto de retención en la fuente, en el Tesoro Nacional. Básicamente el que tenga el deber de recaudar impuestos, los impuestos no son para el que lo recauda, sino que son para el Estado. Y aquí digamos que no hay un sujeto activo cualificado en el sentido de ser servidor público, sino cualificado en el sentido de ser agente retenedor, o sea que puede ser un privado. Y estos problemas habitualmente se analizan también en torno de la famosísima figura del interviniente y de la figura de la omisión propia o la omisión impropia. Este es un delito de omisión propia, es decir, ya la norma nos trae de manera expresa en que cuál es la omisión, quién es el obligado y todos los elementos de la tipicidad. No hay que construir posición de garante, que era lo que decía al comienzo de la presentación. Concusión, aquí vienen, digamos, los delitos de negociación de la función pública. Dice, servidor público que abusando de su cargo constriñe, induzca a otro a dar o prometer dinero o cualquier utilidad indebida, el mero hecho de solicitarla o de inducir a la persona que la dé, da lugar a la tipicidad de este delito. Ese era el ejemplo del jefe Gorgori que pusimos en la diapositiva anterior. El inducir a otro, dar lugar, así sea de manera equívoca, que el otro haga el ofrecimiento, da lugar a que se configure esta tipicidad. Fíjense que lo que hace que sea delito no es que haya un acuerdo sobre la función pública. Lo que hace que sea delito no es que el servidor público reciba la utilidad. Lo que hace que esta figura se consume es que haya una solicitud de una utilidad a cambio de la realización o no realización de la función pública. Entonces, de una vez digámoslo, la diferencia entre la concusión y el peculado es algo así como de quién viene la iniciativa. La iniciativa cuando viene el servidor público hacia el privado, en el sentido de constreñirlo, solicitarle o inducirlo a que le dé una utilidad, ahí cuando la iniciativa viene del servidor público se llama concusión. Pero si la iniciativa viene del privado hacia el servidor público se llama cohecho, Entonces vamos a decir que la concusión solamente tiene, digamos, esta modalidad donde no importa si es un constreñimiento, una inducción o una solicitud. Basta con que se den cualquiera de esas circunstancias para estimar cumplidos los requisitos de la tipicidad.
Sobre el cohecho, ahora lo que les decía, vamos a decir, digamos, unas cosas básicas. Dice que el servidor que reciba para sí o para otro dinero, ahí dice recibir, ¿sí? O acepte la promesa remuneratoria. O sea que acá, digamos que sí se ha debido negociar la función pública, directa o indirectamente. No se requiere que el servidor público haga o deje de hacer aquello para lo cual se dio el pago o se dio la negociación. Basta con el mero acuerdo sobre la función pública, ¿sí? Diferente a la conclusión. En la conclusión no tuvo que haber habido acuerdo sobre la función pública, bastaba la solicitud. Así que aquí lo que se afecta es la ética. Aquí lo que se afecta no es la prestación eficiente o concreta del servicio, sino la ética. El haberse apartado de los principios que orientan la función pública para perseguir un proyecto por provecho propio. Y fíjense que aquí en la conclusión dice cualquier clase de utilidad indebida, y no dice para qué, puede ser para hacer, para no hacer, puede ser un acto propio de las funciones o contrario a las mismas. Es el mero hecho de hacer la solicitud. En cambio, en el cohecho, digamos, la iniciativa viene del privado y es el servidor público el que acepta esa iniciativa. La acepta o recibe la utilidad o acepta la promesa de la misma. Pero entonces tenemos una diferenciación entre cohecho propio e impropio. ¿Cuál es el cohecho propio? Que la utilidad se acepta para retardar o omitir un acto propio del cargo o hacer uno contrario a los deberes. Fíjense que en principio se recibe la utilidad para hacer una ilegalidad con respecto a las funciones, mientras que en el cohecho impropio se recibe o se acepta la utilidad para realizar un acto, digamos, propio de las funciones. Es decir, que lo que se castiga aquí, vuelvo e insisto, no es el daño a la función, sino la negociación de la función. Es más grave el cohecho propio, claro, porque lo que se está negociando es una ilegalidad. Entonces, fíjense que la pena en el cohecho propio es de 5 a 8 años, según dice esta norma, y en la del cohecho propio, la pena va de 4 a 7. Es un poquito menos, pero realmente digamos que estamos de casi el mismo supuesto, solo que con la diferencia de que en el cohecho impropio lo que se negocia es, o mejor, lo que se acepta es, digamos, una remuneración indebida por algo que de todas maneras debía realizar el servidor público. Segundo inciso dice, el que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asuntos sometidos a su conocimiento, incurrirá en prisión. Digamos que esta es una modalidad del cohecho muy interesante en la que no se está castigando el hecho de que la persona reciba para hacer una función, sino que aquí se castiga el mero hecho de recibir una utilidad por cuenta de alguien que tiene un interés en algo que está sometido a mi conocimiento. Yo les voy a poner un ejemplo, que también volvemos al caso de las problemáticas en torno a la antijuridicidad. Los regalitos que yo le doy al juez. Yo le doy regalitos al juez en Navidad. Esos regalitos inclusive son ilegales por parte de los abogados. El Código de Ética prohíbe los regalitos y ustedes tienen que ir en diciembre para ver desfilar todas las botellas de whisky que se quieran imaginar en el Palacio de Justicia. Todo eso es ilegal desde el punto de vista disciplinario, pero penal no necesariamente, ¿sí? Puede que yo le regale a un juez una botella de whisky, yo allá no tengo ningún caso, pero si tengo la expectativa de que allá llegue el caso, ya estoy realizando un comportamiento antiético desde el punto de vista profesional de mi disciplina, estoy incurriendo en una falta disciplinaria por el mero hecho de tener la expectativa de que allá me llegue un negocio. Mientras que en materia penal habría que decir, bueno, hay que ver entonces cuál es la entidad de la antijuridicidad de ese comportamiento, porque regalarle una ancheta a un juez donde yo tengo, digamos, un caso, pues obviamente podemos partir de la base que un juez no se va a comprar por una ancheta para resolver un caso, ¿sí? Pero si yo le regalo un viaje a Cancún al juez y el juez me lo acepta, puede que el juez no esté interesado en fallarme a mí a favor, pero el mero hecho de aceptar ese regalo, que fíjense que ya sí tiene una entidad que pudiera tener relevancia antijurídica, ahí ya sí podemos decir, creo yo, que el comportamiento tiene esa connotación a la que va dirigido ese segundo inciso del cohecho impropio. Y claro, obviamente que para el servidor público será delito el recibir o el aceptar la transacción sobre la función pública y también para el particular que le ofrece es delito.
Entonces, cuando decíamos que estos delitos son generalmente sujeto activo calificado, es porque no todos los delitos contra la administración pública los hacen sujetos calificados. En el cohecho por dar ofrecer se castiga al que le ofrece, al que le dice es la guardia de tránsito, no habrá 100.000 maneras diferentes de resolver este problema, caballero. Ese mero ofrecimiento es delito, así el agente de tránsito no acepte la transacción. Es decir, que habría un cohecho solamente para la persona que ofrece, pero no para el funcionario. Si el funcionario acepta, ese cohecho es el que, aquí hubo una polémica con el caso de Gidis, ya es bilateral, porque si alguien recibió es porque alguien ofreció, o sea que tiene que haber dos personas. Un funcionario público que responde por el cohecho, propio o impropio, y el particular que dio u ofreció. Ahí tiene que haber dos partes y entonces esa fue la famosa polémica en el caso de Gidis. Ella recibió utilidades por votar la reelección, pero nunca apareció o nunca dijeron quién fue el responsable de haberle dado esas utilidades. Cohecho por dar o ofrecer, dice el que dé u ofrezca dinero o utilidad a servidor público en los casos previstos en artículos anteriores, es decir, en los casos del cohecho propio e impropio. Entonces acá, fíjense, este no es un delito de resultado, el dar por dar o ofrecer, es decir, no se requiere ni siquiera que el funcionario acepte. Es por eso que hay gente, digamos, funcionarios públicos muy verticales en la calle, verticales no correctos, que ante el mero ofrecimiento hacen una captura en flagrancia. Veas que me ofreció dinero. Entonces no solamente tiene el problema o la multa por andar ebrio o en pico y placa, sino además que usted se va imputado por un delito de cohecho por dar u ofrecer. Yo sé que muchas personas empiezan, ay, pero ¿cómo lo va a probar? Ese es otro problema, ¿sí? La prueba del delito. Pero digamos que basta con el mero ofrecimiento para estimar cumplido. Otras personas dirán, no, pero es que si yo le digo a la gente, le pregunto si no habrá otra manera de resolver el problema, si eso es un cohecho, ¿sí? Hay que mirar el contexto de las circunstancias, si evidentemente no la hay, porque ya la conducta se dio, esa mera insinuación es un ofrecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos casos, digamos, que son un poco de frontera, porque no necesariamente el hecho de que sea una insinuación significa que no haya un ofrecimiento. Los ofrecimientos se pueden hacer de muchas maneras. Delitos contractuales, aquí dice celebración indebida de contratos, dice violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades, aquí dice que el servidor público que en sus funciones tramite o celebre, apruebe un contrato, en el que dice vulnerando el régimen de inhabilidades o incompatibilidades incurrirá en prisión. Esto pasa todo el tiempo, contratos donde se vulneran esas normas, estos son, digamos, tipos penales en blanco. Para yo entender esta tipicidad tengo que conocer las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades. Pasa mucho, pero estos delitos son dolosos, estos contractuales, es decir, que tenemos que estimar que el servidor público conocía de la incompatibilidad, porque pasa mucho que, sobre todo en entidades públicas, se les dan contratos a personas inhabilitadas porque tienen alguna, digamos, inhabilidad especial o tienen alguna incompatibilidad por su relación de parentesco con otro servidor público de la entidad, etcétera, etcétera. Pero el nominador o digamos, el director contractual, el responsable de los contratos, el gestor del presupuesto del gasto, no conocían sobre esa incompatibilidad. Esto digamos que este es el único aspecto problemático que me interesa mencionar acá. Normalmente las personas firman en todos los documentos contractuales, precontractuales, una aclaración que dice, manifiesto bajo juramento no estar incurriendo en ninguna inhabilidad. Y es imposible que el que firma el contrato, el gestor del gasto, pues sepa sobre todas las inhabilidades de todo el mundo. Entonces, para estimar que se dio este delito, el servidor público que tramitó el contrato, debemos probar que actuó con dolo, es decir, que conocía de esa concreta inhabilidad o incompatibilidad en la que estaba la persona con la que celebró el concreto contrato. Interés indebido. Este me parece a mí un superestelar tipo penal en el sentido de lo que se castiga no es un contrato mal hecho, lo que se castiga no es un contrato que atente contra el patrimonio, lo que se castiga es el mero hecho de tener intereses inmorales en la celebración de un contrato. Y esto, en mi opinión, es lo que más pasa. Y se lo digo en mi opinión porque es que va a estar todo el tiempo. Terminan con contratos los amigos
los que financiaron las campañas, los que tienen cercanías con los equipos de trabajos de alcaldes, de gobernadores, de presidente de la República. Curiosamente, siempre son los más cercanos los que tienen la fortuna de recibir los contratos. Dice el que se interesa en provecho suyo de un tercero en cualquier clase de contrato. ¿Cómo así que se interese? Es decir, que tenga alguna clase de beneficio inmerso en la gestión contractual. Y fíjense que cuando ocurre un interés, el funcionario encargado de la tramitación del contrato se debe declarar impedido, porque es un asunto ético. Así el contrato se lo entreguen al mejor de todos. Hay un problema ético de por medio que no se puede permitir que se materialice. Voy a decir algo polémico, pero bueno, en un contrato, ahorita, por ejemplo, que se ha dicho, contratos que se lo entregan a contratistas excelentes. Contrato para alimentación escolar por el COVID. El contrato, los precios eran acordes a lo que las normas contractuales dan, la verificación de los papeles del contratista perfecta, el contratista es impecable, tiene experiencia, y es más, era el mejor. Pero resulta que fue un amigo, eso era un amigo del nominado, era un amigo digamos, del gestor contractual de la entidad. Había un interés en retribuirle un favor, ¿sí? Y ese interés se conocía. En ese sentido, fíjense que me parece razonable considerar que se da un interés, porque lo que se castiga no es que el contrato se haya celebrado mal o sea ilegal, lo que se castiga es el haber tenido el interés y no haberlo declarado, ¿sí? Esta es otra figura jurídica. Acá en el ejemplo del contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, básicamente lo que se castiga ya no es el interés, ni tampoco que el contrato pueda afectar, digamos, el patrimonio público o un concreto interés público, sino que lo que se castiga es la legalidad, ¿sí? Y es ahí donde, digamos, creo que conviene hacer algunas críticas. A ver, tanto en el interés indebido como en el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que tanto el derecho penal se está entrometiendo en asuntos que quizás no sean de la suficiente relevancia para considerarles bienes jurídicos. Digamos que una mala intención que tenga un funcionario público de favorecer a un amigo, pero si ese favorecimiento de ninguna manera afecta, digamos, la marcha de la administración pública, ¿por qué vamos a considerar digamos, ese mal comportamiento ético como un problema de relevancia jurídico-penal? Y también porque vamos a considerar la legalidad misma un bien jurídico. Por Dios, me parece que podría realmente formularse críticas en clave de bien jurídico, sobre todo en estos delitos, porque una ley se puede violar, pero digamos que no es la mera violación de la ley lo que hace que un comportamiento tenga relevancia jurídico-penal, sino el daño a los intereses sociales. Y yo sé que, digamos, hay quienes sostienen, es razonable, digamos, el argumento, que aquí lo que se protege es las condiciones de funcionamiento de la administración pública como un todo, y digamos que por esa vía se construye un poco el tema del bien jurídico, pero no hay que dejar de decir que siempre y en todo caso el concreto interés de, digamos, de la marcha o de la concreción de los fines del Estado no necesariamente se va a ver vulnerado porque una persona tenga una, comillas, mala fe, o porque en un caso concreto los procedimientos o los requisitos normativos no se cumplan, más allá de si se afecta en concreto la finalidad para la cual están diseñados. Porque hay que decirlo, es que la protección de las leyes no debe ser en sí misma un bien jurídico, entendiendo que las leyes son, o las normas, son medios y no fines en sí mismos. Tráfico de influencias, este es digamos, otro de esos tipos penales que parece que están ahí solo de adorno. Todo el tiempo ve uno que esto ocurre, digamos, ante la vista pública, pero no se conocen investigaciones. Dice el servidor público que utiliza indebidamente en provecho propio de un tercero influencias derivadas de su ejercicio de su función con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
se interese indebidamente, perdón, que utilice indebidamente influencias derivadas del ejercicio. Ese es un poco el usted no sabe quién soy yo llevado a la función pública. Es cuando yo presumo, o mejor, hago alusión o pretendo fungir como funcionario público o con poder que me da el Estado para, digamos, incidir de manera indebida cualquier clase de beneficio de otro servidor público. Es decir, eso usted no sabe quién soy yo en el contexto de la función pública y en el contexto de servidores públicos. Digamos que aquí lo que se protege de alguna manera al tiempo sería un poco la ética en el ejercicio de las funciones, un poco la imparcialidad y la no injerencia en la toma de decisión o en la formación de la voluntad de la administración pública. Digamos que aquí aquí los intervinientes, y el concepto de interviniente es en el sentido pues coloquial, los que concurren en este delito son servidores públicos, tanto el sujeto activo como frente a quien recaen el uso indebido de esas influencias, Enriquecimiento ilícito, este es un delito, digamos, un poco, digamos, básico desde el punto de vista de la tipicidad, porque habla del incremento del patrimonio público injustificado. Es decir, que aquí casi que se invierte un poco, comillas, la carga de la prueba, en el sentido de que un servidor público que incremente su patrimonio no tiene que la fiscalía probar que tiene origen ilícito, sino que tiene el servidor público que probar que es lícito para que no se estime realizado este delito. Dice, el servidor público que durante su vinculación con la administración o quien haya desempeñado funciones públicas en los 2 años siguientes a su desvinculación obtenga para sí o para otro incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito, incurre en prisión de tanto a tanto. Pudiera ser lavado de activos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que, como les decía, el tipo penal es muy básico, se estima, digamos, consumado en el mero hecho de que haya un incremento patrimonial durante ese tiempo, es decir, tiempo del ejercicio de la función o 2 años posteriores, y debe el funcionario público tener una justificación. Es algo así como, vuelvo, insisto, basta estimar que se han dado los meros incrementos patrimoniales para que haya el enriquecimiento y probar que ese enriquecimiento, ese incremento es ilícito, es lícito, le correspondería al funcionario o al exfuncionario y no a la fiscalía. Este es uno de esos tipos penales muy cuestionados desde el punto de vista de esa dinámica de la, comillas, carga de la prueba. Prevaricación, digamos que la prevaricación o prevaricato tiene que ver un poco con la legalidad en los procedimientos. Hay 2 tipos de prevaricación. Dice el prevaricato por acción, el servidor público que profiera resolución o dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurre en prisión. Este es por el que más se discute habitualmente en muchos escenarios, y es que básicamente es el servidor público que realiza una ilegalidad. Por ejemplo, el juez que dicte una sentencia evidentemente infundada, el alcalde que da una resolución, un decreto que no está amparado en la ley, que es evidentemente por fuera de sus competencias. Son prevaricaciones. Entonces, hay que decir una cosa, no toda ilegalidad es prevaricato, porque la norma dice manifiestamente contraria a la ley, manifiestamente contraria, así que esa ilegalidad debe ser de bulto, porque como ustedes han dado cuenta, y esta es una de las principales discusiones frente a este delito, ideas sobre la legalidad hay muchas. Hay manuales que dicen una cosa y otros que dicen otra, sobre todo en la contratación pública. Hay unos que tienen una teoría, otros que tienen otra. Cuando concurren muchísimas teorías, les digo honestamente, decir que hay una manifiesta contrariedad a la ley es descabellado, ¿sí? Manifiesta contrariedad a la ley debe darse en un contexto en el que haya una norma clara o una línea de conducta clara, bien sea dada por la ley o por la jurisprudencia, que, digamos, imponga una línea de conducta obligada de la que se aparta infundadamente el servidor público. Porque yo he conocido casos
de jueces que se apartan de la jurisprudencia de las altas cortes, pero que hacen un montón de argumentaciones lo suficientemente razonables que puede decir, no fue caprichosa esa circunstancia. Digamos que allí concurren circunstancias de superioridad constitucional, por ejemplo. Entonces, la prevaricación no está, digamos, orientada a perseguir cualquier clase de ilegalidad, sino solamente aquella ilegalidad ostensible que se realice, y ojo a esto que es importante, de manera dolosa, porque el servidor público que crea estar realizando la función pública de manera adecuada, ese no podrá estar realizando ninguna prevaricación. Fíjense que muchas veces pasa en los consejos, en los concejales de pueblo, los mismos congresistas, que antes de votar un proyecto le piden un concepto al uno, al otro, para ellos informarse, y de alguna manera eso les permite a ellos blindar un poco su decisión, porque básicamente cuando pueden argumentar que de buena fe o que convencidos de realizar la función pública, realizaron, digamos, votaron una ley que después resultó inconstitucional. Era inconstitucional la ley, sí, pero la mera inconstitucionalidad de la ley o la mera ilegalidad del acto administrativo no acarrea de por sí la prevaricación. Entonces debe ser una brutal, una evidente, una, digamos, clara ilegalidad manifiesta, es decir, que sea claro que haya una diferencia, digamos, visible entre lo que dice la ley y lo que hizo el funcionario. Y esa resolución, dictamen o concepto básicamente se refiere a una actuación pública, una decisión, o mejor, un acto administrativo, que recuerden, los actos administrativos pueden ser de muchas naturalezas, hay unos más complejos que otros que tienen actos preparatorios, y esos actos preparatorios pueden ser conceptos. También frente a ellos se predica el delito de prevaricación. ¿Qué pasa con el prevaricato por omisión? Es la cara inversa de la moneda. Servidor público que omita, retarde o rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. En el prevaricato por acción es hacer una manifiesta ilegalidad, y en el prevaricato por omisión es no hacer la legalidad, ¿sí? Es no realizar la función, es retardarla o negarse a realizarla, pero ojo a esto, de manera injustificada, ¿sí? Porque un juez no resuelve una petición en el término que dice la ley, no porque sea caprichosa su negativa a hacer su trabajo, porque sencillamente tenga intenciones de no realizar su función, sino porque tiene una situación de congestión judicial que le impide resolver. Entonces, fíjense que siempre y en todo caso tenemos que volver a la parte general para poder entender, interpretar esta clase de normativas, aunque, insisto, pues estos de los que estamos hablando no son delitos que tengan muchísimas complejidades en torno a su tipicidad. Tenemos unos delitos que tienen que ver con el abuso de autoridad. Básicamente son cláusulas un poco generales de tipicidad, en las que cuando un servidor público realiza digamos, un acto arbitrario que no esté especialmente configurado como delito, se constituye como abuso de autoridad. Dice la norma, servidor público que por fuera de los casos especialmente previstos como conducta punible o con ocasión de sus funciones o excediéndose, cometa un acto arbitrario e injusto, incurre en multa y en pérdida del empleo. ¿Qué significa esto? Es decir, si el delito no constituye, por ejemplo, una manifiesta resolución en contra derecho, es decir, si no es prevaricato, si el delito no es un cohecho, si no es una concusión, si el delito no es una celebración indebida de contratos, porque no cumpla con los requisitos de la ley, porque haya un interés indebido, porque viole el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, si no se da ninguno de esos otros delitos, le atribuiremos el tipo penal de abuso de autoridad, que también es de sujeto activo cualificado. Y el último de los delitos que vamos a comentar es el de abuso de autoridad por omisión de denuncia. La omisión de denuncia no es un tipo penal que se le aplique a todo el mundo, solo se le aplica a servidores públicos. Es decir, los servidores públicos tienen la obligación de denunciar todos los delitos que hayan conocido en relación, obviamente, con sus funciones o con el servicio. Dependiendo del delito, la pena será de multa o de prisión. Leámoslo. El servidor público que, teniendo conocimiento de un delito, de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, o sea, no cualquier delito,
y no de cuenta la autoridad, incurrir en multa y pérdida del empleo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ¿por qué no habría obligación de denunciar por parte de un servidor público un delito querellable? Porque los delitos querellables son de interés privado. Es decir, justamente por ser querellable, es decir, por ser de instancia de parte, no tiene por qué el servidor público desplazar esa decisión. En ese sentido, la norma es cierta. En el segundo inciso dice, la pena será de 2 a 4 años si la conducta que se omitiera denunciar sea la contempladas en los delitos de omisión de denuncia de particular. ¿Cuáles son los delitos de omisión de denuncia de particular? Fíjense que los servidores públicos tienen el deber de denunciar todos los delitos que conozcan que no sean querellables. Los particulares, que no seamos servidores públicos, tenemos el deber de denunciar solamente los delitos que tienen que ver con menores de edad, con genocidio, desapariciones forzadas, es decir, los delitos más graves. Porque yo digamos que no tengo una especie de deber de denunciar cualquier delito. Solo como particular tengo que deber de denunciar esos delitos más graves. Cuando se trata de un servidor público que conociendo esos delitos no lo denuncie, ahí sí se considera que el comportamiento es más grave. Aquí hay un último delito, una tipicidad final que habla de revelación de secreto. Dice el servidor público que indebidamente da a conocer documento o noticia que va a mantener en secreto reserva, incurrir en multa y pérdida del empleo. Si la conducta resultara de perjuicio, la pena será de tanto a tanto. A ver, esto tiene que ver un poco con una especial relación que tienen ciertos servidores públicos con información, sobre todo en asuntos judiciales. Todas esas filtraciones que se le hacen a la prensa de investigaciones que hace la Fiscalía, ahí estarían revelando secreto en la medida en que sea información que deba permanecer bajo reserva. Y dice que la pena se aumenta si hay algún perjuicio específico. Aquí al final hablamos de aspectos metodológicos, algo así como estándar de conocimiento, pero es un tema que, digamos, en esta ocasión no alcanzaremos a mencionar mucho por razones de tiempo. Aquí hay un borracho que se quería robar ese carro, que quería hacer un hurto y se quedó dormido mientras el carro no le prendía. Entonces, ¿a qué voy con esa imagen? Y es que en estos tipos penales hay una especial, digámoslo así, problemática en torno a los estándares del proceso penal, que eso ya es un asunto de procesal. Digamos que cuando se daría estimada, por ejemplo, la inferencia razonable para efectos de una imputación y cuando se daría por estimada el convencimiento más allá de duda para casos de condena, sobre todo porque en la administración pública hay una tensión importante entre el ejercicio del deber y la violación, digamos, o la extralimitación de funciones. Así que digamos que para concluir, estos delitos contra la administración pública tienen ciertas, digamos, claridades suficientes en relación con sus requisitos de tipicidad. En la mayoría de ellos, digamos que los problemas esenciales tienen que ver con la entidad de la lesión o mejor con la entidad del peligro al bien jurídico, para estimar, por ejemplo, la relevancia en, por ejemplo, los delitos de peculado por uso. Y también es importante alguna discusión en torno al bien jurídico en varios de esos tipos penales. Finalmente, decir que estos delitos tienen, digamos, un fuerte componente relacionado con la orientación de la motivación de los intervinientes en el ejercicio de la función pública. Esto es la ética del servidor público y la motivación de sus decisiones. Entonces, con esto damos por concluidos pues los aspectos básicos y problemáticos de estos delitos